hermanos, amada iglesia, sean bienvenidos a esta su iglesia cristiana remanente. Pues le doy gracias a Dios que nuevamente me estoy incorporando después de ausentarme creo que más de un mes y medio, pero muy gozosos. Mi esposita Cindy, que está por allá atrás en la cocina, nuestro hijo José Pablo y un servidor, pues nos integramos nuevamente para servir al Señor y glorificar su nombre. Gracias por esta mañana. Vamos a hacer una pequeña oración, amados hermanos. Inclinemos nuestro rostro, por favor, para darle gracias al Señor y que el Señor dirija esta mañana. Eterno Dios, te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias, Dios, porque nos has permitido terminar un año ciertamente, Dios, pues con altibajos, pruebas, con todo tipo de situaciones, pero, eterno Dios, nunca te alejaste de nosotros. Pudimos ver tu mano poderosa, Señor, pudimos ver tu presencia, tu provisión en todo, Señor, porque estamos seguros, Dios, de que no nos faltó absolutamente nada estando en ti, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos muchas gracias por ello. También te agradecemos por este año que inicia. Te pedimos que en tu voluntad y en tu tiempo nos sigas animando, sigas trabajando en nuestras vidas, que tu palabra y tu Espíritu Santo sigan haciendo mella en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos para que cada día, Señor, tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, lleguen a oyentes, a gente, personas que aún no te conocen o que quizás no quieren saber nada de ti, Señor, pero tuya es la obra, tuyo es el poder, bendito Dios, para hacer que vengan a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por este año que inicia nuevamente. Gracias también por los nacimientos, la bebé de Mariana y de su esposito, se me olvidó ahorita el nombre, de Carlitos. Gracias por la llegada de la pequeña. Gracias también por la llegada de nuestro hijo José Pablo, Dios, y próximamente por la llegada del hijo de Geli y de Ale. Te rogamos para que tú lo sigas guardando, bendiciendo. Te pedimos también por la hermana Dolores Ramírez, Señor, que su padre partió. Oramos para que tú le des tranquilidad, le des paz en su corazón a la familia Ramírez en estos momentos. Y Dios también por los enfermos, en especial también por nuestra hermana Anita Godoy, la mamá de nuestro pastor, quien pues recibió un golpecito en su frente ya por su edad, bendito Dios. Te rogamos que tú la sigas guardando, Señor. Guárdala en su salud, protégela hasta el día que tú decidas, Señor, llamarla a tu presencia. Mientras tanto, guárdala, Señor. Te pedimos también por esta mañana, por nuestro hermano Jonathan, que lo guíes, lo dirijas sabiamente por medio de tu Espíritu y tu palabra, y que el mensaje de esta mañana, Señor, penetre en nuestros corazones, que nos redarguya, Señor, que nos incomode tu palabra, Dios, y que aquellas personas que vienen por primera vez, que sean también confrontados por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu. Gracias, Padre eterno, por todo lo que de ti recibimos. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, en esta mañana nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Deuteronomio. Si gustan acompañarme a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Y voy a dar lectura de los versículos 12 al 22. Libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, de los primeros libros, capítulo 10, versículos 12 al 22. Amén, hermanos. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora pues, Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Palabra de Dios. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para alabar y glorificar a nuestro Padre Santo, y vamos a dar paso a las alabanzas con mis hermanos aquí presentes. Gracias. Buen día, hermanos. Vamos a alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma con sus fuerzas vía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea,
mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Y la última alabanza se titula Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer
los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Esta última alabanza a mí en lo personal me llena de gozo, como todas, pero esta en especial, cuando el Señor nos llame a su presencia, entonaremos esta canción y le glorificaremos, le alabaremos y lo veremos frente a frente. Bueno, es momento de llamar a los pequeños, a nuestros niños. ¿Hay niños ahora el día de hoy? ¿O todavía se quedaron disfrutando de sus juguetes que les regalaron sus papitos? Bueno, vamos a invitar a los niños a que pasen a la escuelita dominical con nuestras hermanas servidoras, por favor. Y vamos a prepararnos, hermanos.
vamos a preparar nuestro corazón, estemos pues libres de toda distracción. Les voy a pedir que pongamos en silencio nuestros celulares, en modo de avión o silencio o de vibrar, para que no haya ninguna distracción en esta mañana y podamos ser edificados por medio de la palabra. Y les pido que tengan sus Biblias preparadas en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y predicador Jonathan, quien nos va a dirigir en esta mañana. Estemos atentos, hermanos, a la palabra del Señor. Gracias, manito. Muy buenos días, hermanos. Voy a pasar el micrófono. Iba a decir el ventilador, porque estaba pensando en eso. Voy a pasar el micrófono. ¿Se escucha hasta allá atrás? Si pueden algunos pasarse más adelante, se los agradecería mucho. Y bueno, hermanos, continuamos con nuestro bonito estudio de Hechos 10, hermanos. El propósito principal de Lucas, el médico, el que escribió este precioso libro, ¿qué era? Hermanos, era darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo y de proveer a los oyentes mayor estabilidad para su nueva fe, ¿no es cierto? Y bueno, aunque no lo crean, hasta antes del capítulo 10 en el libro de Hechos, nadie había sido bautizado en las iglesias cristianas, sino solamente los judíos. Después se agregaron los samaritanos y los conversos que se habían circuncidado y observado la ley ceremonial, o sea, los que se judaizaron. Pero ahora los gentiles iban a ser llamados a participar de todos los privilegios del pueblo de Dios sin necesidad de convertirse primero en judíos, o sea, sin necesidad de judaizarse. ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor Jesús resucitado a sus discípulos? Id por todo el mundo y asegúrense de judaizar a cada uno. ¿Qué dijo? Predicar. No, había dado orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cristo los había llamado a ser testigos suyos hasta los fines de la tierra, ¿no es cierto? Y paso a paso la iglesia comenzaba a ir ya en esa dirección, como vemos en el contexto de Hechos, ¿no? Y poco a poco se estaba derrumbando la barrera formada por las tradiciones judaicas. Pues sin embargo, la iglesia todavía no estaba entregada totalmente a un programa que tuviera como meta el llevar el evangelio a los gentiles. En ese momento, hasta antes de Hechos 10, todavía no. Pablo es escogido por Dios, es cierto, para esta tarea, pero los primeros pasos ya habían sido dados por otros. Y por su parte, Cornelio, los que ustedes me acompañaron el domingo pasado, vimos de Cornelio quien era un centurión romano, gentil. Por su parte, Cornelio, aún dentro de sus limitaciones, tenía verdadera fe en la palabra de Dios, en la medida en que la entendía, aunque todavía no tuviera un entendimiento claro de Jesucristo, ¿sí o no? Esto fue obra del Espíritu de Dios, aún antes de que Cornelio conociera de Cristo, ¿no? Como sucedía con la gente convertida en tiempos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Así que podríamos decir que de manera indirecta y anticipada, por medio del Cristo al que Cornelio iba a conocer, fueron aceptadas las oraciones y limosnas que este centurión le ofrecía a Dios de forma sincera. Ofrendas que de otro modo habrían sido rechazadas, ¿no? Como tanto pagano hace sus ofrendas y el Señor las rechaza. Ofrendas que de otra manera habrían sido rechazadas. Sin actitud alguna de autosuficiencia, Cornelio obedeció la visión celestial. Y ahí se ve cuando es llamado por Dios, ¿no? Porque cuando el ángel le habla, Cornelio obedece. Y por su parte, ¿qué pasaba con el apóstol Pedro? Bueno, tenía varios prejuicios, ¿no? Como buen judío. Y sus prejuicios contra los gentiles quizás le habrían impedido ir hasta Cornelio, ¿no es cierto? A menos que el Señor lo hubiera preparado para este servicio. Así que, hermanos, Hechos 10 nos relata cómo el Señor está preparando a Pedro para este trabajo, mostrándole que todos los hombres son iguales delante de Dios y que la salvación divina debía ser ofrecida a todos, a todo el mundo. Así que acompáñenme a Hechos 10, del 24 al 48. Esta vez le voy a pedir a alguien, ya sé que esto no es muy común, pero le voy a pedir a alguien de voz recia si nos puede leer en voz alta Hechos 10 desde el 24 al 48.
Alguien que se anime. Del 24 al 48. ¿Cómo continúa la historia? Muchas gracias, hermano. Padrísimo. Está larguito el texto, ¿verdad? Pues vamos a darle a vuelo de casi ir veloz, ir muy rápido con este pasaje. Pues como ven, hermanos, Lucas cómo nos detalla, ¿no? Cómo relata con mucho detalle, con lujo de detalle, hasta te lo imaginas, ¿no? Todo, cómo pasó, cómo lo relata la conversión de Cornelio y su casa, ¿no? Porque no fue simplemente otro caso de conversión. Ahí, hermanos, fue la conversión de los primeros gentiles. Ahí. Y la conversión de este centurión romano y su casa nos abre una nueva etapa. Pues ahora los gentiles llegan a ser hijos de Dios sin necesidad del rito judío, ¿no? La circuncisión y todas las demás cosas judías, hermanos. Es algo precioso. Y aquí en este capítulo de Hechos, el autor Lucas, cómo se transmite, cómo anhelaba que sus lectores supieran que el evangelio y el movimiento que dio inicio a la primera iglesia no fuera meramente el resultado de unos cuantos hombres emocionados. Había que enfatizar a todos que detrás de esto estaba el Espíritu Santo moviendo todo, ¿sí o no? Así que veremos ahora el tercer punto. Ya habíamos visto 2 puntos la semana pasada, ahora vemos el tercer punto, que es el encuentro sobre Cornelio y Pedro. Así simplemente, es ese punto únicamente.
el encuentro sobre Cornelio y Pedro, y ahí está todo el pasaje que acabamos de leer. Así que acá analicemos cada verso de este pasaje. Amén. Estamos en el versículo 24, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Vean nada más. Como sabemos, el centurión espera, ¿no? Emocionado por la llegada del apóstol. Sabiendo esto, ¿cómo Dios le motivó a llamar a Pedro en primer lugar? ¿No? Y cómo Dios llevaría a cabo todo el plan, tal y como Dios lo hace todo el tiempo. ¿Sí o no? Tal y como Dios, todo mueve, cómo Dios mueve las fichas, ¿no? Qué cosas, que Cornelio envía siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido. Solo sabía que el hombre era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como él. A pesar de todo esto, Cornelio los estaba esperando con fe en lo que le fue revelado. Y ustedes saben que un ángel de Dios no se le aparece fácilmente a un impío. Siempre es alguien a quien Dios ya tiene en sus manos, en su mira. Noten que el centurión no había estado ocioso tampoco. Ya anticipado con emoción lo que Pedro tenía que decirle, había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vean nada más qué manera de chambear, qué manera de colaborar y cooperar con todo esto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Bueno, el soldadito no conocía al pescador, pero debía haber pensado que era un hombre muy especial de Dios. En su ignorancia, claro. Debió haber pensado eso, ¿no? Que era un gran iluminado. Así que postrando a sus pies, adoró. Y esta reacción fue entendible debido a esto, ¿no? A que no sabía cómo reaccionar el centurión. Fue a su ignorancia, aunque incorrecta, claro. Y piensen en esto. Este acto de adoración pudo haber causado cierta arrogancia en Pedro, ¿no es cierto? Conociendo a Pedro y a su personalidad, a lo mejor lo pudo haber inflado a Pedro. Después de todo, pues un centurión romano. Fíjense en el contexto. Un centurión romano de un sistema tan odiado por los judíos se estaba inclinando ante él. Pedro hubiera dicho, estás ahí todo bajo mis pies. No, hermanos. Pedro no permitió eso, sino le corrigió a tiempo diciéndole que levántate, pues yo mismo también soy hombre. Como dato curioso, en la gran catedral de San Pedro en Roma hay una enorme estatua de Pedro, ¿no? Donde la gente viene y besa el dedo de la estatua. La hacen así cuando van pasando. Esta es una reverencia inmerecida e inapropiada para cualquier hombre o incluso para un ángel. Casi quisiéramos que Pedro mismo visitara la catedral que lleva su nombre y confrontara a estas personas, ¿no? Les diga, ¿qué hacen? Igual con todo lo demás. Si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro debía recibirla, sino canalizar esa energía quizás inflada por los halagos, mejor para darle la gloria a Dios. Hermanos, cuando nos elogian a veces y honran o cuando observan algo piadoso en nosotros, debemos recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad para compartirles que esos pocos destellos de bondad o piedad que lanzamos son solo reflejos de Dios mismo. Como cuando pones un espejito en el sol, ¿no? Eso no estaba creando luz propia, solo está reflejando la luz del sol, el espejito. Así, nosotros solamente reflejamos de Dios mismo todo lo que en su gracia nos ha dado. Y así, ¿por qué no? Llevarlos a Cristo. Así debe ser. Tenemos varios casos, por ejemplo, Apocalipsis 22 del 8 al 9, si quieren no lo busquen, pero es ahí, Apocalipsis 22 del 8 al 9, hay otro caso, ¿no? Que escribe el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, Apocalipsis 22, 8. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. Fíjense, es el apóstol Juan. ¿Cómo podemos culpar a Cornelio si el mismo apóstol Juan hizo eso? Yo, Juan, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, nada más. En cambio, ¿qué tal cuando en Mateo 14 Pedro es rescatado por el Señor en el mar agitado? En Mateo 14, ¿cómo suben en la barca y se calma el viento? Y dice en el versículo 33 de Mateo 14, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo esto comprueba que Jesús es más que un hombre y mayor que cualquier ángel, no es cierto?
Era Dios encarnado. ¿Qué tal cuando en Mateo 28? En Mateo 28 las mujeres van a buscar el cuerpo del Señor en el sepulcro, ¿recuerdan? Un ángel les dice que ha resucitado, ellas salen con gozo a dar la noticia a los discípulos y mientras ellas iban a hacerlo, dice en el verso 9 de Mateo 28, verso 9, que he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? No, levántate, no hagas eso. Nunca las corrigió por hacer eso. Al revés, el Señor todavía concluye diciendo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué palabras del Señor, ¿no? Absolutamente nadie, hermanos, ni un hombre, por más iluminado que presume ser, ni María, ni tu artista favorito, ni tu personaje de ficción favorito, ni Marcos Witt, ni Cash Luna, ni siquiera un ángel debe ser adorado. Solo el Dios Trino merece nuestra adoración, pues Él es el creador de todo, de todas las cosas. Amén. Versículo 27, hermanos, regresamos al texto. Aquí vemos entrando en la casa de Cornelio, ¿no? Pedro explica por qué vino. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Este es uno de los pasajes más cortos, pero más importantes de esta sección, hermanos. Pedro entró en casa de un gentil, algo que toda la lista de normas, costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya ven cómo esta es una muestra de cómo debemos tratar a los inconversos. Nos ha mostrado Dios que a ningún hombre llamemos común o inmundo. Tratarlos siempre de manera respetuosa, por más perdidos que estén. Nuestro trato, claro. Y al decir esto, Pedro entendió que la visión que había tenido en el techo se trataba de personas, no de comida. Cuando tuvo la visión de los animales impuros y puros, se estaba dando cuenta de qué era. Sin embargo, la conexión entre las personas inmundas y comidas inmundas era muy importante. La idea de la comida no kosher estaba estrechamente relacionada con la gente no kosher. ¿Me entienden? Así que noten que al entrar en la casa de un gentil, Pedro muestra que su corazón y su mente habían cambiado. Ya estaban cambiando, ya estaba más blandito Pedro. Y que había aprendido la lección de la visión del gran lienzo. Vean, como dice John Stott, el comentarista John Stott dice, y cito, el tema principal de este capítulo no es tanto la conversión del Cornelio como el cambio de Pedro. También es bien importante eso, el cambio de Pedro, el cambio de prejuicios. Seguimos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto Pedro lo pregunta para confirmar, ¿no? Pues quizás viajó con cierta desgana, prejuicio, no sabemos, ¿no? Pero ahora está viendo una audiencia ansiosa y comprende que ya no puede reservar para sí mismo su mensaje. ¿Lo ven? Admitamos que si Pedro no hubiera recibido esta visión, nunca habría viajado con esos mensajeros gentiles. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro con la visión antes de que este impetuoso apóstol viniera. Y eso es lo que muchas veces hace el Señor con varios de nosotros, hermanos, preparando el terreno para que seamos luz. Incluso, si es posible, arrastrándonos a situaciones donde no tenemos ganas de obedecer. Así que no te resistas a Dios, mi hermano, mi hermana. No nos resistamos a Dios. Flojito y cooperando, como dicen. Sigamos, versículo 30. Vemos cómo Cornelio explica por qué envió por Pedro. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, y aquí está la historia, para los que no vinieron la semana pasada, este es como el resumen. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Vean cómo describe al ángel, un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, bien, las especificaciones, ¿no? Y cuando llegue, él te hablará.
Versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. ¿Cómo ha de haber sentido la emoción Cornelio en ese momento? Prácticamente todo esto es como la repetición del comienzo del capítulo, ¿verdad? Así que bueno, es un repaso. Ahora pues, sigue con el 33, hermanos. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. Nosotros, no yo. Ahora yo te voy a oír solito, no. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Imagínense, ¿qué ha de haber sentido Pedro en ese momento? Pedro en verdad estaba viviendo el sueño de cualquier predicador. Su audiencia estaba atenta y bien preparada para oírle. Preparada, sabemos que por el Espíritu Santo. Estaba a punto de oírlo, qué hermoso, man. Versículo 34, aquí vemos el breve sermón de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vean cómo el Señor le derriba barreras de prejuicio, paradigmas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, como lo que leímos en Deuteronomio, hermanos, la mañana, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como que esto lo dijo para adentro, ¿no? Para sí mismo, pero al mismo tiempo lo dijo en voz alta. ¿Cómo vemos, hermanos? Este es el fundamento para la comprensión de Pedro de que el Evangelio ahora debería ir a los demás, a los gentiles. Esta declaración, ¿cómo va completamente en contra del pensar judío de aquel tiempo, ¿no? Aquel tiempo de que Dios sí mostraba parcialidad según ellos, ¿no? Muchos judíos de la época de Pedro pensaban que si Dios amaba a los judíos, pues odiaba a los gentiles, ¿no? Los ama a los judíos y odia a los gentiles, por lo tanto, no valen. Según William Barclay, el comentarista, era común que un hombre judío empezara su día con una oración dándole gracias a Dios de que no era esclavo o un gentil o una mujer. Así pensaban. Una parte básica de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era un juramento que prometía que nunca se ayudaría a un gentil en ninguna circunstancia, como dar direcciones si se les pidiera. Continúa William Barclay diciendo, pero llegó incluso hasta rehusar a ayudar a una mujer gentil en su hora de más necesidad. ¿Cuándo Dios ordenó hacer eso? Por ejemplo, cuando estaba dando a luz, no le ayudaban a la mujer gentil, porque el resultado solo sería traer otro gentil al mundo. ¿Cuándo Dios ordenó eso? Todo eso ya da discriminaciones de nuestro pecado, ¿no es cierto? Si un judío se casaba con un gentil, la comunidad judía tendría un funeral para el judío y lo consideraría muerto. ¿Sabían? Es más, se pensaba que aún entrar en la casa de un gentil hacía inmundo al judío ante Dios, según ellos. Por eso Pedro reacciona así y les explica. Antiguos escritos judíos nos dicen que una mujer gentil que vino a un rabí, le confesó ella que era pecadora y pidió ser admitida a la fe judía. Abrió su corazón. Rabí, dijo ella, tráeme cerca. Y adivinen qué hizo el rabí. Pues se rehusó y simplemente le cerró la puerta en su cara. Qué triste, ¿no? Qué triste actitud. Aparte que la dejó chatita. Cuando los judíos mostraban este tipo de parcialidad, no estaban siendo fieles al corazón de Dios revelado en el Antiguo Testamento. La idea de Dios no hace acepción de personas, hermanos, como lo leímos, como en Deuteronomio, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. Sin embargo, todo esto cambió con el esparcimiento del Evangelio. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Hermanos, ahora aplicándolo al día de hoy, la gente liberal de hoy en día, resulta que en su ignorancia nos tachan a nosotros ¿de qué? A los creyentes, de intolerantes, ustedes lo han oído, intolerantes, retrógrados, cavernícolas, racistas, machistas, puros, no se salen de esos adjetivos. Y en algunos casos, por desgracia han tenido razón. Por culpa del mal testimonio y de la actitud grosera de algún cristiano. Lamentablemente. Pero políticamente hablando, el cristianismo fue el primer movimiento en ignorar esas limitaciones raciales, culturales y nacionales, hermanos.
Todo eso en Cristo se derribó. Así que, hermanos, debemos tener siempre argumentos para dejarlos callados, con humildad, claro, pero argumentos para dejarlos callados con nuestro trato, que nuestro trato sea imparcial a ellos y respetuoso a todos. Pero no debemos dejarnos chantajear por toda esta gente y defender, en cambio, defender siempre nuestra fe. Como sabemos, Dios no ve el color, no ve el estado económico, no ve la nacionalidad o grupo étnico. Él solo ve el corazón y juzga el corazón. Y aquí es donde comienza la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, versículo 36, hermanos. Entonces Pedro habla y dice, 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Qué manera de empezar, ¿no? Su dialecto, su predicación. Cómo es una frase poderosa que muestra la deidad de Jesús. Pedro nunca podría decir esto si Jesús no fuera Dios. Además, ¿qué dice? Es Señor de todos. Como ciertos movimientos cristianos que dicen, no, cuando tú quieras hazlo tu Señor. Pues Dios no es Señor cuando tú quieras, Él ya es Señor. Es Señor de todos. Es Señor de todos. No lo hace Señor cuando quieras. Es decir, tanto al judío como al gentil. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, o sea, dando por hecho porque se esparció. Se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. También fue tan famoso Juan que ya da por hecho que Cornelio seguramente ya sabe, ¿no? De él. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense ustedes qué manera de predicar de Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Vean el preconocimiento de Dios. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. ¿Ya se fijaron en este detalle? Noten cómo Pedro hace énfasis en su comer y beber con Cristo, porque esa es una manera de decir que la resurrección de Cristo fue verdadera y que el cuerpo de Cristo resucitó en carne y no en espíritu o fantasmita como algunos otros predicaban, como los gnósticos. Comieron con Él, con el Señor resucitado. Versículo 42, y nos mandó, hablando Pedro y los apóstoles, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¡Qué manera de acabar! Esta última frase, por cierto, ¿cómo sabía Pedro lo que sucede en el espectro espiritual? Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cómo lo sabe? Cualquier individuo que escribe ahí a cualquier escrito sagrado, ¿cómo sabe? No podría hacer eso. ¿Cómo sabía Pedro? ¿No? ¿Quién le reveló estas cosas al apóstol? Como cuando Jesús mismo le dijo, bienaventurado, ¿no? Porque su respuesta no le fue revelada por sangre y carne, sino por el Padre. Así, igual. Y vean cómo el apóstol no tardó mucho en su discurso antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre por Jesucristo. Él dice que se les mandó predicarlo y por lo tanto lo predicó. Como en Hechos 17, ¿no? Como la predicación de Pablo en Atenas, en Hechos 17, cuando dice Pablo, por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón. Como eran gentiles griegos, primero les dio una embarradita, ¿no? Una probadita. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué palabras tan poderosas, ¿no? Hermano, hermana, cuando tú te animas a predicarle a alguien, no tienes que preparar ningún sistema armado de evangelismo. Paso 1, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Todos esos sistemas son nuevos. No, solito, natural, que te salga orgánico. Solito el Espíritu de Dios te va a dar las palabras correctas para hablarle a la persona correcta y de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que esté pasando. Que hay
miles y miles de maneras diferentes, estilos diferentes. El chiste es que mantengas tus convicciones firmes y de ahí Dios te da la creatividad para hablar. Versículo 43, vean cómo sigue hablando Pedro. O sea, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Qué manera de predicar de Pedro, de veras. El sermón breve, ¿cómo terminó? Con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios. Nótenlo. Todos los que en Él creyeren, ¿qué es? Judío o gentil, esclavo o libre, blanco o negrito, bueno o malo, rico o pobre, hombre o mujer, no importa. Todos los que creyeran en Él. Pedro no tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro. O sea, hablando de una doctrina para uno y una doctrina para otro. No. Todas las personas necesitan ser salvas al llegar a una fe viva en un Jesucristo vivo, ¿no? Pero tú puedes hacer adaptaciones para unos y para otros, depende de la persona. ¿A qué me refiero? No es lo mismo predicarle a un ateo que predicarle a un judío quien ya sabe que todo el Antiguo Testamento fue verdad, si es que lo cree, o a un pariente católico, ¿no? Quien ya sabe que Dios existe, que es trino, quien ya sabe que Cristo es Dios y Señor y de que algún día regresará. Todo esto ya lo sabe el católico. Por lo tanto, no hay que debatir con él tanto de eso como lo hay que hacer con el ateo. ¿Sí me explico? Cómo Mateo empieza su evangelio partiendo de Abraham, mientras que Lucas lo hace partiendo hasta Adán. Es muy diferente para audiencias diferentes, pero la esencia es la misma. Se mantiene siempre igual. En fin, la evangelización debe ser el mismo fin. Ya que comiences con el Génesis, o con Mateo, para los judíos, o con Juan, o con una epístola, o con la historia de algún misionero, no importa. Todo debe de apuntar finalmente a Cristo. Así es, hermanos. Versículo 44, aquí vemos cómo los gentiles temerosos de Dios son llenados con el Espíritu Santo, bautizados. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, vean, no habló Pedro y dijo, si alguien quiere recibir a Cristo, levanta la mano, pasa al frente, llena su tarjetita. Que no está mal, no es pecado hacer eso. Pero vean, mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y ustedes creen que no continúa haciéndolo hoy? Amén. El Espíritu Santo va a caer sobre el que Dios haya escogido para salvación. Mientras escuchaban al apóstol, estas personas hicieron una transacción secreta e invisible en sus corazones con Dios al establecer su fe en Cristo. Así es como funciona, hermanos. Tú obedece, como dijo Charles Stanley, tú obedece a Dios y deja a Dios todo el resto, las consecuencias. El Espíritu estaba haciendo la mayor obra en los corazones de los oyentes, cosa que eso no lo podemos hacer nosotros. Hermanos, el momento de la salvación de una persona, pues no es necesariamente, ¿no? Cuando le levanta la mano, pasa al frente. No, tampoco estoy diciendo que los que hagan esto no son salvos. De ahí también han habido muchos salvos, ¿no? Lo que digo, hermanos, es que no podemos asegurar la salvación interna de una persona debido a esta reacción externa, ya que pudo haber sido algo emocional o diplomático, ¿no? Yo tuve amigos que se levantaron la mano para aceptar a Cristo y siguen en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que fue una decisión emocional. Es mejor dejar todo esto en las manos de Dios. No decirle a la persona, ahora que usted ya es salva, No sabemos, hay que darles chance, paciencia, mucho amor, mucha comprensión. Dejarlo todo en las manos del Señor, quien tiene el control del mundo espiritual. Y a la gente darle tiempo, ¿no? Para ver si manifiestan un cambio, frutos de arrepentimiento, qué sé yo, ¿no? 45, hermanos, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, es decir, Pedro y sus 6 amigos judíos presentes, ya saben que él se agarró 6 judíos, amigos, los 7 magníficos fueron ahí, estaban asombrados. Podían haber creído que según ellos, ahora Dios está empezando a amar a los gentiles, ¿no? Desde su prejuicio racial, ahora puede decir,
ahora Dios está amando a los gentiles. Pero ¿quién hubiera pensado que Dios llenaría a los gentiles con el Espíritu Santo de la misma manera que a nosotros, que a los judíos? ¿Cuántas cosas no habrán pensado estos 7 magníficos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vean cómo va de la mano. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Por cierto, este tipo de versículos son los favoritos de los pentecosteses y del movimiento carismático. Este tipo de versículos. Es curioso que en vez de enfocarse en lo importante de esta historia, en los valores morales o en el principio teológico que estamos viendo, constantemente buscan versos como este para justificar ciertos movimientos tan ruidosos que hacen. Pero no, hermanos, veamos el contexto. Siempre hay que estudiar las cosas así. Se necesitó una manifestación muy especial del Espíritu Santo aquí para impactar y convencer a Pedro y a sus amigos judíos que los gentiles podían también entrar al reino de Dios. Este fue un caso especial. Además de este hecho, quedó registrado y es para provocar la admiración de los judíos que fueran a leer. Los judíos que jamás pensarían que el don mesiánico del Espíritu Santo se concediera también a los gentiles. Y aparentemente las lenguas en Cesarea habían sido algún tipo de alabanza a Dios. No eran borucas, no eran balbuceos. Era una demostración especial de la aprobación de Dios. Cómo Dios eliminó todos los obstáculos para su bautismo en el nombre de Cristo, ¿no? Esas barreras raciales. Aquí, así que Pedro, en el versículo 47, hermanos, Pedro hizo el punto claramente cuando notó lo que vemos aquí. ¿Puede acaso, miren cómo dice, ¿puede acaso alguno impedir al agua? Como en el otro, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, aquí Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Aquí llegó el paquetito completo para ellos, ¿no? No dejaron pasar meses o años. Rápido fue ahí un bautismo, ¿no? Vean, hermanos, cómo el Espíritu Santo cayó sobre los temerosos de Dios antes de que fueran bautizados y sin la imposición de manos ni otras cosas. El bautismo era solo un reconocimiento de su conversión. No era el medio por el cual fueran salvos, porque de ahí se agarran otros, creyendo, ya ves, el bautismo salva. No, era un reconocimiento, un acto de obediencia de que eran salvos, de que creyeron de verdad. Entonces, ya estamos acabando, hermanos. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué precioso, ¿no? ¿Cómo debe haber sido platicar con Pedro y que Pedro te platique tantas cosas que vivió? Cómo el deseo de comunión cristiana y de aprender es una señal de verdadera fe salvadora, ¿no es cierto? Cornelio quiso que Pedro se quedara más tiempo. Era un nuevo creyente y dedujo que necesitaba enseñanza y compañerismo, ¿no es cierto? En pocas palabras, discipulado. Y salió de él, de Cornelio, necesitaba discipulado. Si usted, hermano, tiene poco tiempo de convertido, es importante que reconozca su necesidad de reunirse con cristianos maduros y procurar aprender de ellos. Así es. Y ya vamos a acabar, hermanos. No fue solo que Dios amaba o bendecía a los gentiles que los hizo quedar atónitos. Fue que Dios amaba y bendecía a los gentiles tal como amaba y bendecía a los judíos. Y lo hizo mientras seguían siendo gentiles. Recordemos, el primer gentil con quien Jesús trató en su ministerio público fue otro centurión romano, uno de Capernaum. Cuando el Señor sanó al siervo de aquel centurión, declaró, vendrán muchos del oriente. En Mateo 8, del 5 al 13, por cierto, si lo quieran anotar, Mateo 8, del 5 al 13, ¿cómo dice el Señor Jesús? Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cómo el Señor expande, ¿no?, los horizontes. ¿Recuerdan la promesa de Jesús en Juan 10, 16? Otras ovejas que no son de este redil. O también en Juan 12, 32, cómo prometió, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo dice el Señor que hace toda la obra, no? A todos atraeré a mí mismo. Fíjense, hermanos, por otro lado, Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes.
Cornelio era un gentil, rico, militar. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo en la historia cristiana se escribe por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo bien importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cada uno aprendió algo. Cornelio necesitó a Pedro y a su evangelio para saber que podía salvarse en Cristo. Y Pedro necesitó de Cornelio y a su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios y derribar ese paradigma. Y como mencioné, hermanos, en la predicación pasada, independientemente de la iniciativa que haya tenido Cornelio para anhelar seguir a Dios, detrás de bambalinas sabemos que nuestro Señor iluminó antes el corazón de Cornelio. Como respondió nuestro Señor Jesús a los judíos en Juan 6:44, en Juan 6:44, como dice el Señor, ninguno puede venir a mí si ¿qué? Si el Padre que me envió no le trajese. No le trajese. Creo que en el original griego dice, si no le arrastrase. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vean cómo todo lo hace el Hijo y el Padre. Ninguno viene a mí si el Padre no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, solo faltaba una pieza para que la fe de este centurión romano fuera completada, ¿no? Y eso era conocer al Mesías, anunciado por los profetas, quien ya había venido para ese entonces, ¿no? Pero Cornelio, en su ignorancia, había oído de la fe judía y se alió. Solo le faltaba esa pieza faltante, Cristo. El Cristo en quien se cumplirán todas las promesas y las profecías divinas, en quien obtendríamos el perdón de los pecados. Que el Señor siga iluminando nuestros corazones, dándonos mayor entendimiento para derribar cualquier prejuicio racial, étnico, de clase, lo que sea, y ser luz para otros, hermanos, como Pedro lo fue con Cornelio. Demos las gracias a Dios. Bendito Padre, gracias te damos por este pasaje precioso, como tú nos muestras que lo que los liberales, ateos nos atacan diciendo tanta cosa, pues a veces sí nos lo hemos ganado por nuestra actitud, por nuestro pecado, pero no es así lo que tú ordenas. Nunca estas cosas son las que tú ordenaste, sino abrirnos a ellos, tratarlos con respeto y amor y ofrecerles el evangelio de la paz. Solamente en Cristo pueden tener paz, perdón de sus pecados y una conciencia tranquila, Señor. Que no habrá juicio, sino, oh Señor, solamente perdón. ¿Qué es lo que más deseamos, Señor? Que ya lo tenemos en ti y solo esperamos el futuro eterno, Señor. En ti, Señor, que es lo más hermoso que puede uno esperar. Esperanza verdadera, porque no es en este mundo, no hay nada en este mundo en quien podamos tener esperanza, Señor, solo en ti. Y gracias por la vida en este caso de el centurión Cornelio y del apóstol Pedro, quien nos enseña esta gran lección. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que sigue en este servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y continuamos.